Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tal y como les hemos venido anunciando, estamos de nuevo con ustedes en este espacio que estamos dedicando en 7 Televisión a intentar acercarles un poco más a casa los programas electorales de las diferentes fuerzas políticas que se presentan a las elecciones del próximo día 23. Tercera noche consecutiva con temperaturas absolutamente insufribles. Parece que la cosa podría muy ligeramente empezar a suavizarse de cara al final de la semana. Hoy está con nosotros el candidato número 1 al Congreso de los Diputados en la cita del próximo día 23 por la formación Juntos por Granada. César Girón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Agustín. Muchísimas gracias por invitarme. Con estas calores lo de la campaña es durillo, ¿no? Normalmente siempre voy en corbata y es que es imposible. Llevamos 2 o 3 noches, esta noche del martes ya ha sido terrible, y eso que bueno, tenemos buenas viviendas por lo general y soportamos el calor, ¿no? César, ¿por qué se presenta Juntos por Granada a esta cita electoral? Bien, nosotros no queremos engañar a nadie. Nosotros mentiríamos si dijéramos que tenemos unas expectativas de sacar un diputado o sacar un senador. No. Nosotros sabemos que es muy difícil porque estamos empezando. Nosotros lo que queremos es simplemente lanzar un mensaje a los ciudadanos de Granada, es decir, que existe una opción que es Juntos por Granada, que se está construyendo desde hace ya algún tiempo, pero que desde hace un año aproximadamente para acá pues dimos el paso de intentar concurrir a las elecciones para que Granada tenga una voz propia. Y teníamos que ir a estas elecciones que nadie esperaba, porque realmente fue una decisión del presidente del gobierno el convocarla de esta manera consecutiva. Y nosotros, bueno, pues teníamos pensado ir, como vamos a ir a todas las demás comicias, y tuvimos que presentar, y vamos a presentar, y ya de eso lo hemos hecho, presentar listas pues para eso, para decirle a los granadinos que esto es un proyecto a medio y largo plazo, que continúa, que está, que queremos seguir enarbolando la voz de Granada sin condicionamiento, y bueno, que Granada tiene una opción distinta que se está construyendo y que, bueno, que irán conociendo más profundamente. Una de las quejas recurrentes de la sociedad granadina, César, es el poco caso, la poca atención que se prestan a las demandas de Granada una vez pasadas las elecciones por parte de los representantes electos de las grandes formaciones políticas. Teniendo en cuenta esa queja, la reflexión que me gustaría que compartiera con nuestros espectadores es ¿por qué cuesta tanto trabajo que una formación, digamos, autóctona, que no tiene dependencia ni se debe a grandes formaciones nacionales, le cuesta tanto trabajo hacerse un hueco en el espacio político? ¿Por qué cuesta tanto trabajo, por ejemplo, a Teruel existe llegar donde ha llegado, o a Juntos por Granada hacer ese camino? Bien, a Teruel existe, por ejemplo, empezando por el final, ya empiezan a dar las encuestas de que no va a estar. Ha estado en la autonómica y ahora en la general parece que lo tiene más complicado. Cuesta mucho trabajo porque el sistema posibilita el que no estén las opciones con poca representación, con poca influencia. El sistema establece que para empezar a computar votos pues tiene que tener un mínimo de 5% del voto válido emitido, y eso pues significa, junto con otra serie de circunstancias que podemos analizar, pues que las opciones pequeñas, más localistas, o que no son o no responden a ser alguna de los principales partidos o partidos mayoritarios, pero lo tienen muy complicado por el sistema electoral que nosotros tenemos en España. Existen sistemas electorales como pues, el mayoritario puro, el mayoritario representativo, de alguna manera, que posibilitan que se vote directamente a la opción que uno quiere, de manera directa, y que además se vote a partidos más pequeños, porque realmente se selecciona a la persona a la que se quiere votar. Bueno, no obstante, el sistema electoral que tenemos que jugar con esas reglas. Somos conscientes de que esto es muy complicado, pero también somos conscientes de que se producen situaciones, no solo como lo de Teruel, existe, o Soria ya, o algunos de estos otros partidos provinciales que están naciendo, que han nacido, sino, por ejemplo, el caso de Ciudadanos. Ciudadanos tardó 8 años en entrar en el Ayuntamiento de Barcelona. Luego que entró en el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, pudo ser opción de gobierno, es que tuvo 57 representantes cuando se expandieron por toda España.
no es que optemos nosotros a ser opción de gobierno en la Moncloa, pero sí que optamos e insistimos en que poco a poco pues tengamos una voz que Granada pues no dependa de nadie de fuera. Las dificultades son manifiestas, es decir, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General la establece y es un obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo. La gente no puede imaginarse lo dificultoso que es simplemente el hecho de hacer una lista. O sea, hacer una lista no es simplemente poner 7 nombres y 2 suplentes, sino es toda la documentación electoral que hay que preparar, todos los requisitos que te exigen, bueno, y no digamos ya el tema económico. El tema económico está absolutamente vetado, cerrado. Y después, los medios de comunicación son medios de comunicación que están polarizados, a favor de uno o a favor de otro. Son empresas de comunicación que lógicamente tienen que responder a su empresa y por supuesto a sus partícipes, pero también a su personal, con lo cual es que es muy difícil sin tener dinero concurrir a unas elecciones. Hay medios, por ejemplo, como este 7 o algunos otros medios locales, pues que abren la mano dando opción a la participación democrática y nos permite expresarnos como yo me estoy expresando libremente esta noche. Perfecto, toda una serie de dificultades, de cúmulos y de circunstancias que hacen que sea muy difícil que se pueda progresar por estas opciones minoritarias. César, Juntos por Granada es una formación transversal, que digamos no tiene un sesgo ideológico como estamos acostumbrados a ver con la polarización que hay ahora mismo entre si derecha, de izquierda. Digamos de alguna manera, Juntos por Granada se debe a Granada y ahí cabe casi todo el mundo, ¿no? No, aquí cabe todo el mundo. Por ejemplo, lo último que te puedo poner de manifiesto, Francisca Paqui Jiménez Torrecilla, que va a la número 2 en la lista al Congreso, pues prácticamente la candidata al rectorado se le conocía en Juntos por Granada, pero no tenía una participación realmente directa. Por una serie de circunstancias, pues se habló con ella y se determinó que ella fuera, porque esto es un procedimiento abierto. Yo no sé cómo piensa Paqui, hay quien decía cuando iba al rectorado que era la opción de Podemos, y había quien decía que era la opción de los estudiantes. No, simplemente nosotros analizamos que ella, bueno, pues tiene interés en aportar en positivo desde el lugar que se encuentre en favor de Granada. Somos una opción muy transversal. Es decir, a mí, por ejemplo, me achaca, es que usted estuvo muchísimos años en el Partido Socialista. Bueno, yo no voy a renegar de mi pasado, yo estuve en el Partido Socialista, estoy orgulloso de haber estado, no tengo mala relación con el Partido Socialista, en este momento no comparto muchos de sus postulados, pero bueno, yo no puedo renegar de que yo fui miembro del Partido Socialista, pero es que hay mucha gente que fue miembro del Partido Popular y hay gente que ha militado, incluso ha optado a cargos en Podemos, en fin, la transversalidad y gente que no ha estado nada, Entonces, la transversalidad es absoluta. Claro, dirán, ¿cómo se ponen de acuerdo? Bueno, pues porque los temas que tienen un mayor sesgo ideológico, pues lo discutimos, lo apartamos y tratamos de no crear fricciones. Lógicamente yo no puedo tener la misma posición en relación con el aborto que pueda tener una chica que venga del Partido Popular, o esos temas en sí mismos no nos interesan hasta que llegue el momento que tengamos que tomar decisiones. Nosotros los temas que nos interesan son aquellos que cuentan a favor de nuestra provincia. Y estas elecciones van de esta provincia, no van de otra cosa. Entendemos que hay gente que esto lo ha llevado muy bien y han llevado a que o Feijóo sí, o Feijóo no, o Sánchez sí, o Sánchez no, pero eso no es lo que hay que decidir, eso se decidirá en Madrid y en la Cámara. Ahora mismo lo que hay que decidir cuáles son las opciones de nuestra provincia, y cuáles son las opciones de nuestra provincia, las que siempre venimos reclamando y que, pues, que nunca se cumplen, entonces tenemos que reclamarlo con fuerza. Concluyo simplemente con decirte que Teruel existe con un solo diputado en Madrid, pues consiguió lo que no se había conseguido por Teruel en muchísimos años. En parte me ha contestado la pregunta que le iba a hacer ahora. La anterior campaña, la de las municipales, la del 28 de mayo, que parece que fue antes de ayer, como aquel que dice, sí, fue la campaña de Bildu. Y esta parece que es la de que te vote chapote, y al final ni con unos ni con otros los intereses que de verdad se deben sustanciar en unas elecciones aquí son los que afloran, ¿no? A mí me da mucha lástima por nuestro sistema. Al final esto conduce al bipartidismo. O estás con el Partido Popular o estás con el Partido Socialista. Y opciones así un poquito más, pues al final puede ser un poquito de Sumar o puede ser un poquito de Vox. Y eso no es, porque bueno, los municipales nos jugábamos mucho, Granada se jugaba mucho, nos empeñamos en decirlo y nos hicimos mucho hincapié, se hizo desde alguna media de comunicación, como 7 en este en que yo participo, o algunos otros medios escritos, en que no eran las elecciones de Bildu, eran las elecciones de Granada. Lo de Bildu se decide en otro momento, pero es que ahora incluso tampoco serían las elecciones de Bildu, serían las elecciones de la provincia de Granada. Es verdad que me dirán, entonces ¿cuándo se decide lo de Bildu? Pues mira, si se decide lo de Bildu o lo de Chapote, pues se decide en la Cámara cuando hubiese que apoyar
una opción u otra opción, pero este no es el momento. Nosotros lo que queremos discutir es sobre infraestructura, sostenibilidad, recuperación institucional de Granada, en fin, y toda una serie de circunstancias, pues educación, cultura, deporte, ciencia y tantas otras cosas que tenemos en cartera que nosotros estamos tratando de exponer. No son las elecciones que tenemos de chapote, no son las elecciones de Bildu. Lógicamente todos tenemos nuestra opción y casi tendríamos nuestro voto decidido. El mío está decidido, tengo que votar a Juntos por Granada, pero si no votara a Juntos por Granada, pues yo también sé a quién tendría que votar o a quién no votar. Pero no va de eso, es que nos jugamos muchísimo. ¿Cómo está viendo los primeros días de esta campaña? Bueno, es la misma opción que está usted poniendo de manifiesto, que esto va pues de uno o de otro. El resto, la verdad, a nosotros nos está gustando bastante menos que lo municipal. Lo municipal luchábamos ahí con las circunstancias de que había que optar en quitar al Partido Socialista porque si no Bildu iba a continuar, no lo entendíamos. Y en esta pues estamos en las mismas circunstancias, pues que es muy difícil colocar, vamos, yo no he oído en la campaña aquí concretamente en Granada hablar absolutamente de nada, de relacionado con Granada. He oído hablar de una cosa que es lamentable, que es hablar de lo de Rules. Oiga, lo de Rules es una cuestión de hace 20 años que tenía que estar ya resuelta y lo están jaleando como algo que un logro excepcional para esta provincia. Oiga, pero sí que eso ya está en el debe, ¿no? La campaña la estoy viendo muy mal. Absolutamente mal, muy interesante desde el punto de vista del conflicto y del enfrentamiento entre los dos grandes, pero para nuestra provincia absolutamente nefasta, muy mal, desde los candidatos que concurren o concurrimos hasta bueno, lo que no se está hablando en favor de Granada. ¿Y qué le parece la proliferación de encuestas diarias, hasta tracking diarios, que de alguna manera yo creo que también están formando parte de la campaña electoral, ¿no? Sí, yo creo que se ha planteado esto en un sentido de recuperación y de que podemos conseguirlo, que yo al final creo que esto lleva a que el presidente Sánchez está luchando contra sí mismo, es decir, lo que está tratando es de ubicarse y de colocarse él como mínimo en donde estaba. Y yo creo que no vale eso, pero en fin, la verdad es que con tanta encuesta pues uno no sabe qué pensar. Al final refleja lo que es la sociedad mediática. Los medios más afines o las empresas demoscópicas más afines a una opción, pues se decantan en favor de esa opción y la otra se decantan en favor de la otra. No hay más que ver las opciones que ayer, o las encuestas que ayer pusieron de manifiesto, por ejemplo, ABC y El País. No se parecen absolutamente en nada. La del Mundo y la del País no se parecen en nada. En fin, no lo sé. Yo creo que está bien que tanta encuesta, pero realmente no funciona, no está funcionando como debiera, posiblemente porque el CIS no está funcionando como debiera. También la empresa demoscópica o el ente público demoscópico de comunidades autónomas como la andaluza, tampoco está funcionando como debiera. Es decir, que al final, nuevamente, también las empresas demoscópicas se polarizan. Por lo tanto, no ofrecen una imagen fiel realmente de lo que está pasando. Y, por supuesto, no se da opción a preguntar para otros partidos muy pequeños. Todo lo que sea por debajo de Sumar no se pregunta. ¿Cuáles son vamos a aprovechar que tenemos tiempo y vamos a aprovechar para que las propuestas de Juntos por Granada puedan llegar a las personas que nos están viendo? Y para comenzar, a mí me gustaría saber un poco cuáles son las líneas maestras, las piezas fundamentales del programa de Juntos por Granada. Bien, si entran los telespectadores de 7 Televisión en la página de Juntos por Granada, juntosporgranada.es, hay otras más también, pero verán que el programa está colocado. Nosotros le llamamos 20 razones, 20 propuestas, que hemos dividido en 4 bloques y uno posteriormente que se está reelaborando. 4 bloques que son, además lo hemos llamado, quiero decirte 4 cosas. Una cosa importante, la infraestructura. 2, la sostenibilidad. 3, la recuperación institucional. Ojo, le hemos colocado en tercer punto, podríamos haberla colocado más arriba. Y en cuarto lugar, educación, ciencia, cultura y deporte. Después hay una serie de propuestas que, a modo de cajón desastre, que están en una parte general, que se recogen circunstancias que no son internamente o clarísimamente granadinas, pero que sí que afectan a los granadinos. Por ejemplo, una que se está elaborando es sobre la desaparición de las mutualidades de la abogacía o de las mutualidades médicas, donde los profesionales de la abogacía o de la medicina, pues al final de su vida laboral puedan tener una opción de cobrar siquiera una pensión, ya que han estado contribuyendo, porque aunque piensen otra cosa los espectadores que nos estén viendo, al final de su vida profesional, muchos abogados, muchos médicos tienen que seguir trabajando porque no les llega, cosa que no pasa con
otras profesiones, ¿no? En fin, estamos recogiendo una serie de circunstancias, también, por ejemplo, en relación con la educación y cosas que se están introduciendo, no por nosotros, sino que se están introduciendo por gente que nos deja mensajes en el buzón de Juntas por Granada y necesitamos recogerlo. Nuestro programa es un programa en favor de Granada, principalmente. No quiere decir que no nos importe lo que pase en Jaén o que no lo que pase en Ciudad Real o un poco más arriba. Nos interesa todo lo que afecte a España. Pero esos temas, cuando se planteen, nosotros los temas que planteamos es que no podemos continuar como estamos. Las infraestructuras de Granada son un drama, pero un auténtico drama inconcebible en una provincia y en una ciudad y un área metropolitana como la de Granada. Las cuestiones de la sostenibilidad de Granada, bueno, ¿qué te voy a decir? Con lo de Rule y con tantísimas otras cosas que se producen en la costa tropical o en la comarca norte con el geoparque y tal. Y por supuesto así cada una de las circunstancias que podemos ir analizando, que se puede ir viendo. Hemos intentado concretarlas en 20 propuestas para que no sea una amalgama dentro de los programas marcos generales que presentan los partidos, que entonces se coge uno el programa del Partido Popular, como el programa del Partido Socialista, que vamos analizando, pues, al final no queda nada para la provincia. Y aparte son cosas genéricas, cosas perdidas, cosas repetidas, que nosotros estamos intentando que así no lo sean. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, bueno, yo creo que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que son las infraestructuras. En ese capítulo en el que Granada tiene un déficit histórico, siempre llegamos tarde a los puntos y a los lugares comunes de otros territorios, ¿cuáles son las prioridades de Juntos por Granada? Bien, me alegra mucho que me haga esa pregunta porque tal y como ha sido formulada, es decir, siempre llegamos tarde, Granada es una reivindicación histórica. Yo, como te conoce, yo soy un estudioso de las cosas de nuestra provincia, muy especialmente. Entonces, lo de Granada siempre es igual. O sea, yo puedo sacar artículos publicados en la prensa local de Granadina a principios del siglo XIX, donde se reclamaba que no había suficientes diligencias. Posteriormente, cuando se empezó a hablar de ferrocarril, bueno, la llegada del ferrocarril a Granada, a la estación de los trenes de Andaluces, fue precisamente un auténtico drama, se llegó mucho más tarde. El establecimiento de un sistema de comunicación o de infraestructura para dar salida a los productos de la Vega al final del siglo XIX, que fue un motor de desarrollo económico de nuestra provincia, pues fue un auténtico drama. Y así podemos continuar, ¿no? Pero es que 140, 160 años después seguimos exactamente lo mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, la red ferroviaria de cercanías, que Granada nunca la tuvo muy grande, pero la tuvo, pues está desaparecida o está inutilizada. Hablamos de la línea de Guadix-Villarico, o hablamos de la línea Guadix-Baza o de la Granada-Guadix, algo tan simple como la Granada-Almería, que sigue existiendo pero que funciona mal, ¿no? No digamos ya de la Granada-Loja, que sigue existiendo pero que nunca ha funcionado y por tanto no ha funcionado bien, y por tanto nosotros pedimos, de acuerdo, hablaremos ahora del AVE, pero que se establezca o se utilicen las infraestructuras existentes para que se establezca una auténtica red de comunicación de cercanías, que no todo sea en vehículo o andando, porque es que no hay otra posibilidad, o vehículo o andando. Y por otra parte, bueno, la red de media distancia, lo que es la comunicación con Andalucía, está, bueno, más o menos aceptable. La comunicación con el Levante es imposible. Yo invito a todos los que nos estén viendo a que intenten ir en tren de Granada a Valencia, a ver si pueden ir. No digo ya Alicante, eso es imposible. O incluso a Murcia, es absolutamente imposible. Por tanto, la red de media distancia debe funcionar debidamente. Y por supuesto, la red AVE, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Las frecuencias de AVE son muy pequeñas. En Sevilla, si mal no recuerdo, creo que tienen 74 aves diarios. En Málaga creo que andan por 40 y tantos, y aquí 3. Es que no tenemos más. Entonces, en fin, es un problema el tema de la infraestructura. También hablamos del aeropuerto, de la zona de actividades logísticas, en fin, una serie de circunstancias que una o facilitan la comunicación y la avenida con Granada, u otras facilitan el desarrollo estructural de Granada. Las infraestructuras son claves, por supuesto. Un aeropuerto como este, a 1 hora y 20, 1 hora y media de un aeropuerto internacional como el de Málaga, habría que, yo no voy a decir redimensionarlo, repensarlo. Yo creo que habría que repensarlo. Si en el año 1970-72, que fue cuando se pensó en traer el aeropuerto de Granada, se habló que iba a ser el gran aeropuerto internacional del sur de España, no digo del sureste, del sur de España. Es verdad que Málaga ya estaba eclosionando desde el año 60, pero todavía no estaba en los niveles que está hoy en día. Pues hemos visto que las circunstancias han llevado a que el aeropuerto de Granada está, bueno, yo no digo infrautilizado, digo totalmente anquilosado. Hay que repensarlo, sobre todo porque en Málaga está directamente a 90 kilómetros. 90 kilómetros, hoy en día eso no es nada, y además con un sistema de comunicación directo esto es mucho más fácil.
Y Málaga está absolutamente saturado. Pensemos cuando se habló de crear el aeropuerto en Ronda, cuando se habló de crear el aeropuerto en Antequera, así todavía mucho más cerca de Málaga, casi a mitad de camino entre Granada y Málaga. Entonces, el aeropuerto de Granada hay que repensarlo, sea para vuelos charter, sea para aeropuerto de cargo, sea como aeropuerto nacional o internacional que reciba suficientes vuelos, pues debe estar necesariamente condicionado mucho a los hubs y, por supuesto, a la comunicación con Málaga. Pero lo que no podemos tener es un aeropuerto como el que tenemos, que nos ha llevado, por ejemplo, a perder el tema de la ESIA. Es decir, no es que nosotros queramos, es que el abandono de los vuelos con Granada pues ha llevado a que una de las cuestiones únicas que se justificó o querían justificar en la pérdida de la ESIA era que el aeropuerto de Granada tenía un vuelo menos que el de La Coruña, y además pues no se interconectaba debidamente. En fin, el aeropuerto de Granada hay que repensarlo. Granada tiene una potencialidad turística impresionante, y voy a acabar diciéndote a esta pregunta una cuestión. Que no solamente como zona turística estratégica, sino también como lugar de servicios, de polo de atracción, con la Universidad de Granada, por supuesto también con el acelerador de partículas y toda una serie de circunstancias que hacen a Granada un lugar necesariamente que tiene que tener un aeropuerto como el de Granada, o es mejor que lo que tiene ahora mismo en Granada. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, un día estábamos comiendo en un grupo. Pues yo le planteé la situación de Granada con Málaga. La situación de Granada con Málaga siempre ha sido de hermandad, ¿no? Málaga no ha sido una provincia lejana ni ajena, sí lo ha sido Sevilla hasta hace unos años. Pero Málaga es que Málaga era Granada, Granada era Málaga, eran dos ciudades que casi no cohabitaban. Entonces me dijo, mira, César, lo que funciona es el eje Granada-Málaga, Málaga-Almería y Granada-Almería. Eso es lo que funciona. Pasa que se ha estructurado el territorio de otra manera. Y me dijo, el aeropuerto de Granada es muy necesario para la provincia de Málaga. Hay lugares de Málaga mucho más cercanos a la provincia de Granada y el aeropuerto de Granada que el propio aeropuerto de Málaga, y la gente de Málaga tiene un sentimiento muy especial con Granada y además lo necesitamos. Bueno, pues recojamos esas circunstancias, ¿no? Yo recuerdo cuando el alcalde de Torre Hurtado dijo, no, lo que había que ir era a coger los vuelos a Sevilla, pero bueno, mire, la gente cuando se va del aeropuerto de Granada va o a Málaga o a Madrid. Y por supuesto Málaga, que es que Málaga es el tercero o el cuarto aeropuerto de España, está, ya digo, a 90 kilómetros, y lo único que hay que mejorar es dos cosas. Uno, la interconexión aeropuerto de Granada, aeropuerto de Málaga, y por supuesto definir qué tipo de aeropuerto queremos. El metro es otro de los elementos fundamentales para vertebrar una realidad territorial y demográfica como es la de Granada, que es un área metropolitana que prácticamente supone que someter a la ciudad a unos tránsitos de una población mayor incluso que la ciudad tiene todos los días, pero sin embargo sin los medios como para darle una respuesta a ese asunto. Es decir, estamos hablando de una línea de metro que efectivamente tiene el trayecto que tiene, pero ¿cómo contempla el metro Juntos por Granada? Bueno, nosotros hicimos alegaciones a la propuesta de ampliación de la línea del metro. La línea del metro, no es que se van a crear nuevas líneas. Hicimos alegaciones en enero del año 2022 y fueron absolutamente rechazadas. Y además las hicimos con trampa. Hicimos las mismas alegaciones que hicieron algunas entidades también ciudadanas en Sevilla o en Málaga, con lo cual estábamos pidiendo lo mismo que en Sevilla o en Málaga. Aquí se nos dijo que no y allí se dijo todo que sí. Vamos a ver, Granada hasta el año 1974 tenía una red de tranvía en superficie, de tranvía, verdaderamente encomiable. Era una de las mejores de Europa, no digo de España, es una de las mejores de Europa. Bueno, a causa del desarrollismo, también de los intereses personales en aquel momento, desapareció. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos, por supuesto, un metro ligero, o sea, un metro moderno. A la vista está que el que se hizo, después de muchísimos años peleando desde la ciudad y después con el apoyo de los poderes públicos, ha dado un resultado tremendo. Yo recuerdo como el Partido Popular, también el Partido Socialista, pero especialmente el Partido Popular decía que iba a servir para nada y tal. Bueno, pues en 2 años creo que ha movido 18 millones de viajeros y sigue en aumento. Y sigue la demanda. Allá los pueblos de La Vega quieren tener el metro. Por tanto, distinguiría 2 cosas. Uno que es el metro en la ciudad y otro que es el metro en el área metropolitana. En el área metropolitana solamente se exige realmente inversiones, porque la plataforma del antiguo tranvía está, si no está en muchos lugares, bueno, casi en todo, no está desafectada, con lo cual simplemente sería un sistema de implantación de vía y tirar vía, como se dice vulgarmente, y conectar el área metropolitana como poco, como estaba hasta el año 1974, que tenía una red bastante congruente y coherente. Y en el tema de Granada, vamos a ver,
yo no quiero soluciones, o nosotros no pedimos soluciones específicas, pedimos soluciones dentro de la especificidad de Granada, soluciones generales, como las que se han dado en Sevilla, en Málaga. Sevilla, la inversión del metro, solo de la ampliación de la línea 3 del metro, lleva una inversión de 1.068 millones de euros. En Granada todavía estamos discutiendo si vienen 68 millones o no 68 millones. Allí el metro va por debajo, no destroza la ciudad, y aquí el metro tiene que ir necesariamente a la superficie. Vamos, meter un metro ligero hoy en día por la Gran Vía de Granada, por la calle Reyes Católicos, significa condicionar el futuro de esta ciudad para siempre. Y significa acabar con los comercios, con la tranquilidad, con muchísimas otras cosas. Por tanto, nosotros hemos pedido el soterramiento de la línea del metro a su paso por el centro de la ciudad, que no hay ningún problema con el río Darro, que no hay que atravesarlo, en fin, lo explicamos en esas alegaciones. Por tanto, el mismo trato que para Sevilla y que para Málaga. No por diferencia, sino sencillamente porque es que allí lo que se ha hecho bien, queremos que aquí también se haga. Y respecto del área metropolitana, no quiero que se me olvide no solamente conectar con el área metropolitana. Tenemos una infraestructura ahí abandonada y olvidada, parcialmente existente todavía, que es el del tranvía de Sierra Nevada. El tranvía de la Sierra en cualquier lugar del mundo estaría funcionando. Es verdad que en el momento en que se quitó no era superavitario, no daba dinero, pero hoy en día una infraestructura de acceso a Sierra Nevada, como sería el tranvía de la Sierra, que por cierto vale bastante poco colocarlo, ya hasta el Ayuntamiento de Bojar Sierra ha dedicado 3 millones de euros y va a funcionar en un tramo de unos 3-4 kilómetros, pues exigimos lógicamente que el tranvía de Sierra Nevada, como parte del metro de comunicación con Granada, pues también sea una realidad. En las infraestructuras de transportes hay un elemento en la provincia de Granada al que parece que no le hayamos echado demasiadas cuentas, siendo de una potencialidad extraordinaria. Es verdad que con las limitaciones de ser la única infraestructura de sus características que no está conectada a la red de ferrocarril. Estamos hablando del puerto de Motril. Posiblemente de la red de puertos del Estado, la que mayor posibilidad y potencialidad de crecimiento tenga. Claro. Pero, desde luego, difícilmente la va a conseguir sin una conexión ferroviaria, ¿no? O sea, vamos a dar un dato físico, y es que el puerto de Motril es el más cercano a Madrid, más que el de Valencia. Valencia no sé exactamente a los kilómetros que está, pero está más lejos que el de Motril. Pero es que el de Motril está a 500 kilómetros de Madrid. Y el puerto de Madrid es Valencia o Vigo, que están muchísimo más lejanos, también algunos del norte. El metro la conexión con el puerto de Motril es una cuestión esencial. Ahí interfieren otros elementos, y es decir, por una parte la proximidad del puerto de Málaga, que es un puerto potente, grande, y el puerto de Almería, que también es un puerto internacional, interés estratégico también importante y grande, más que el de Motril. Pero es que el puerto de Motril tiene unas posibilidades de crecimiento realmente increíbles, no solamente por lo que es toda la zona franca que tiene alrededor, sino, entre otras cosas, por una serie de circunstancias que determinan que puede asumir una serie de transportes, no solamente de personas, sino de transportes internacionales, que realmente de mercancías que lo hacen único. La verdad es que no se puede desarrollar el puerto de Motril sin una conexión ferroviaria. Y no digo ya que tenga que ser, fíjate, con Granada. Puede ser incluso con Málaga, que es más dificultosa que con Granada, o incluso con Almería, que también puede ser bastante más dificultosa. Ello no lleva a hablar del corredor mediterráneo, ¿eh? Entonces, claro, si al final conseguimos, que hablaremos si es necesario ahora del corredor mediterráneo, estar en el corredor mediterráneo, que tengamos el corredor mediterráneo y no esté conectado el puerto de Motril, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. Hay que necesariamente conectar el puerto de Motril por un sistema ferroviario, y por cierto, la Unión Europea está en eso. Ha sido la Unión Europea la que ha tenido que decirle al gobierno, en este caso el gobierno del Partido Socialista, se lo dirá también al Partido Popular si llegan al gobierno, que hay que hacer esa conexión. ¿Nos creemos en Granada, el corredor mediterráneo? Bueno, los granadinos sí, los responsables políticos de Granada, pues yo no lo creo del todo. El primero, el señor Chávez, cuando estaba en Sevilla, dijo que el corredor mediterráneo tenía que pasar necesariamente por Sevilla. Es decir, todo el mundo sabe que la costa del Mediterráneo baña en Sevilla. Y se inventaron aquello de que era el corredor mediterráneo por el tramo central o por el sistema central, que era Barcelona-Zaragoza, Zaragoza-Madrid, Madrid-Córdoba, Córdoba-Sevilla. Todo el mundo sabe que Madrid lo baña también el Mediterráneo. Sin embargo, lo que son el tramo auténticamente mediterráneo, lo que es el Madrid-Valencia, Valencia-Murcia, Murcia-Almería, y de ahí el resto del Mediterráneo, hacia Granada y hacia Málaga,
pues ha estado bastante más descuidado. Han sido los empresarios de Valencia, no en Cataluña, que ya está bastante desarrollado. Han sido los empresarios de Valencia y del Levante los que están haciendo una campaña verdaderamente increíble, invirtiendo su propio dinero para decir que el corredor mediterráneo tiene que llegar por el Mediterráneo hasta todos los puntos estratégicos del Mediterráneo. Ya está en Sevilla, en Almería. En Almería parece ser que el año 2026 llegará el corredor mediterráneo por algún retraso lógico, pero se está debatiendo que el último tramo que no está adjudicado, no se está trabajando, no se está haciendo nada, es el tramo Almería-Granada. Entonces, no tienen más que entrar en la página Quiero Corredor, que se llama Quiero Corredor, y verán cómo están las inversiones nuevamente olvidadas en el tramo de Granada. Ojo, conectar Almería a través de Murcia o Murcia con Granada y Almería no es tan complicado. Es mucho más complicado la otra serie de infraestructuras que estamos viendo, por ejemplo el Almería-Málaga o el que afectaría al puerto de Motril. El corredor Mediterráneo es de una necesidad absoluta, para dar salida y para dar entrada a toda una serie de productos propios que se fabrican o se producen en nuestra provincia, como también un sistema de conexión moderno a media distancia necesario para una provincia de la importancia de Granada. César, otra de las singularidades y otra de las especificidades que solo tiene Granada es esa conjunción de la costa con la ciudad, con una ciudad de las características de Granada, con una reserva de la biosfera y el macizo montañoso de mayores cumbres de nuestra península. Estamos hablando de un lugar considerado por todo el mundo, los naturalistas, etcétera, etcétera, único, como único y exclusivo. Bueno, los endemismos de Sierra Nevada son increíbles. Muy claramente por el lugar donde se encuentra y por el tipo de elevaciones que tiene. No voy a venir yo a descubrir ahora que son elevaciones alpinas o un macizo alpino del terciario, con una serie de endemismos magníficos porque está muy cerca de África, lejos de Europa, pero también sigue en Europa, en fin, lo que es nuestro país. Pero yo siempre reto a todo el mundo que haga una cosa cuando hablamos de este tema, y es que se coloque, hemos hablado del tranvía de la sierra, pero que se coloquen en Playa Granada y miren, y está el caballo. Cuando el caballo está nevado, hay veces yo he estado en la playa y he estado tumbado en la playa tomando el sol, prácticamente en verano, y la cumbre del caballo que se ve desde allí está nevada. O sea, estamos hablando de una distancia, creo que son 30 kilómetros en línea recta de lo que hay hasta el caballo. Hoy en día 30 kilómetros, vamos, ayer por ejemplo, o antes de ayer, en la etapa del Tour, el Puig de Dom, con un sistema de tren que sube muchísimo. Yo me acordaba y decía, bueno, vamos, es que desde Motril, con esas conexiones que hablamos, desde Motril a subir al macizo nevadense, es que no es nada. Es decir, es una cuestión verdaderamente encomiable. Pasar de un ambiente tropical, como el de la costa de Granada, con unas posibilidades todavía importantes de desarrollo turístico y desarrollo económico, a pasar a cumbres como el caballo, que está a 3.015 metros de altura, y de ahí a 3.500, donde se pueden desarrollar deportes de invierno y deportes de aventura. Es verdad que cada vez nieva menos, pero bueno, esto cambiará, y si no, pues habrá que buscar otras posibilidades. Sierra Nevada, con la conjunción con la costa tropical y con el contenido cultural y patrimonial de Granada y de su provincia, verdaderamente no hay otro lugar que se pueda encontrar de esa manera. Y otra de las singularidades de esta provincia es el contraste entre Granada, el área metropolitana, la dinamización económica que puede existir en esa zona, y la Granada vaciada o vacía. ¿Cómo abordáis ese asunto? Vamos a ver. En Granada no existe en sí mismo lo que podría hablarse de una Granada vaciada. Granada es una provincia que tiene 920 y tantos mil, 947.000 habitantes, o sea, casi 1 millón. Y hay zonas, como son Granada y su área metropolitana y la zona de la costa, que están muy pobladas. Lo que se está produciendo en la zona norte o en la zona de los montes, en fin, son fenómenos de despoblamiento, no todavía de vaciamiento, como nosotros lo entendemos. Aquí no existen pueblos abandonados, existe el Tablate, pero es que el Tablate, con lo que lo han comprado ahora, pero el Tablate, es que allí vivían 20 personas, cuando más, o 30 personas. En casos, por ejemplo, como Fregenite, son lugares muy, muy pequeños, Oruja. Pero en Granada, provincia, lo que existe son fenómenos de despoblamiento, de traslado de la gente de la población rural a la capital, o a los centros de atracción poblacional. Pero eso significa que el resto esté desaparecido. No obstante, hay que poner los medios y entonces hay que hacer atractivo el que se viva en determinados lugares de la provincia. Yo creo que todas las iniciativas relacionadas con el geoparque que se han hecho desde la Diputación Provincial de Granada han sido bastante acertadas. Habrá que mejorarlas. Hay comarcas
Por ejemplo, de Baza. Baza crece en población, no pierde población. Baza es un pueblo que, bueno, tiene una industria muy particular, va creciendo, y eso pues hay que portarlo a otros lugares. Es verdad que hay que establecer una serie de condiciones para hacer atractiva a la gente que vive en esos lugares. Si una persona está lejos, no sé, voy a poner un ejemplo que no puedo, no sé, por ejemplo en Huélago, y en Huélago pues no tiene servicios, pues la gente quiere irse como muy poco a Guadí y como muy poco querrá venirse también a Granada. Yo creo que eso se está solucionando, pero bueno, hay que solucionar también que bueno, la gente pueda vivir en los pueblos y tenga todos los servicios necesarios de educación, de justicia, sanitario y tal, que haga atractiva la vida en dichos pueblos y la posibilidad de buscarse la vida, claro. ¿Y qué propone al hilo de esto? ¿Qué propone Juntos por Granada para reequilibrar económicamente nuestra provincia? Porque se da la paradoja de que nos encontramos con una provincia que se encuentra entre las tres últimas habitualmente en riqueza, en Producto Interior Bruto, renta per cápita, etcétera, etcétera, pero sin embargo se da el contraste de que no hace muchas semanas, veíamos cómo Granada era la ciudad donde había mayor renta per cápita de Andalucía. Sí, lo que se llama la renta muerta, esa renta de antiguamente tierras muertas y de fortunas muertas. El nivel de depósito ancestral, el volumen de depósito ancestral que ha habido en Granada en los bancos ha sido el segundo de España. No decimos que sea el cuarto, el sexto, no, el segundo. Primero Madrid, después Granada. Bueno, eso tiene una explicación. Los dineros están ahí, como se dice vulgarmente, y no se mueven. El tema de las fortunas muertas o las rentas muertas o tierras muertas que se ha producido, pues hay que dinamizarlo. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, no tengo yo la solución, pero nosotros en nuestro programa tratamos de abordarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad y la economía. Hay que definir muy bien cuáles son las comarcas de Granada. Yo creo que hay muy pocas provincias que tengan la diversidad comarcal que tiene Granada, ¿eh? La costa tropical de Granada no tiene que ver nada en absoluto con la comarca norte. La zona de los montes no tiene que ver nada con la Alpujarra. La zona de Granada y su área de influencia no tiene que ver nada en absoluto pues, con la próxima Baza o las proximidades de Baza. Entonces, se está bien definiendo en la costa tiene una potencialidad económica, sobre todo basada en el turismo y basada en la economía productiva y la industria de transformación alimentaria, mientras que, y Granada con el turismo, el sector servicio y tal, mientras que la zona norte hay que definirla, no solamente las cuestiones agrícolas o cuestiones pecuarias, sino también determinar toda una serie de infraestructuras, una serie de elementos económicos que pueden establecerse allí, como sea, por ejemplo, la producción de energía, está hablando del establecimiento de la eólica o potenciar, por ejemplo, la creación en la zona de Baza de plantas de transformación de hidrógeno verde. En fin, una serie de circunstancias que habrá que determinar, pues llevar a aquellas comarcas las inversiones necesarias para que puedan desarrollarse en función de lo que son capaces de producir o de dar. Baza tiene mucha capacidad de atracción turística, pero lógicamente, pues no sé, pero no va a tener la capacidad de atracción turística que tiene Granada, o puede tener, por ejemplo, la costa tropical con el turismo de sol, ¿no? En definitiva, hay que conocer bien la provincia, hay que reestructurar qué se quiere hacer en cada parte de la provincia y, por otra parte, pues, traer las inversiones necesarias. Granada tiene capacidad de renta suficiente y capacidad de generación suficiente. Sabemos que una de las preocupaciones, una de las constantes de Juntos por Granada es luchar contra la pérdida de peso institucional que ha tenido y que tiene esta provincia de una manera ininterrumpida desde hace décadas. ¿Cómo se puede pelear eso? Bueno, primero tomando conciencia de lo que realmente somos, no de lo que fuimos, porque es que hay quien dice, queremos volver a ser lo que fuimos. Pues sí, no lo digo yo, lo dice el himno de Andalucía, que como dice el señor Herrera, no aguanta el más mínimo análisis histórico. Pero bueno, en el caso de Granada sí aguanta el análisis histórico. Aquí hay un antes y hay un después. No dice, bueno, es que ya durante la dictadura se perdió. No. Fue a partir del año 1979, con el ente preautonómico, y posteriormente el año 1980, 81, a partir de ahí, cuando se puede ir constatando perfectamente que se ha ido perdiendo peso institucional a través de una serie de pérdidas de instituciones que no se han mantenido en Granada. Y no digo que se hayan quitado, digo que no se han mantenido en Granada. Ejemplo muy claro. El Colegio de Notarios de Granada era el segundo de España, en la antigüedad, en importancia. Y hoy en día está en Sevilla. Bueno, cuando tiene un colegio notario muchísimo menos potente que el de Granada. ¿Por qué no está en Granada? Porque se acordó que esta construcción de esta especie de Estado federal o federalizado que es Andalucía, pues tiene que estar todo centralizado en Sevilla. Es una repetición del centralismo madrileño. Y así podemos seguir así de largo. Lo más reciente, el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental,
que es verdad que es una entidad pública de base asociativa privada, son sus asociados los que tienen que decidir dónde está. Pues se va a Málaga y no se queda en Granada, donde ha estado siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo un incentivo por parte de la Administración Institucional Andaluza, también central, menos de que vayan desapareciendo determinadas cuestiones que estaban en Granada y que se vayan polarizando en algunos otros lugares, siempre pierde Granada, o que vayan a parar a Sevilla. El peso institucional se pierde, es absoluto, se ha perdido, es clarísimo absolutamente en todo. Bueno, el ejemplo más claro lo vamos a tener mañana. Con la elección de... Bueno, ha sido hoy, creo, ¿no? Bueno, ha sido hoy, sí. Perdón, que estaba ya pensando ya en otras claves. Con la elección y designación del director gerente de la Alhambra. Pero en Granada ahí no pinta absolutamente nada. Pero no de ahora, ya lleva tiempo que no pinta nada. Es verdad que antes, bueno, pues con el último gobierno socialista, Granada tenía una menor representación dentro del órgano de decisión de la Alhambra, que es el pleno del patronato. Pero bueno, todavía la Junta de Andalucía conservaba solo un 45%, digo solo, un 45% de capacidad de voto. Hoy en día tiene el 60%. Pero el 60% desde que llegó el Partido Popular, que centralizó todavía más en Sevilla. Pero es que además el Ayuntamiento de Granada ha perdido peso, pero es que pierde también la representación en sí mismo, no solo de la ciudad, sino que lo paradójico es que venga un señor de Málaga a decir quién va a ser el representante el director gerente de la Alhambra. Ha sido en la justicia, con la desconcentración incomprensible, por ejemplo con Málaga, de la sala del Tribunal Superior de Justicia. En Granada ha sido la capitalidad judicial de España, junto con Madrid, con Valladolid históricamente, y bueno, se perdieron las salas, se crearon las salas en Málaga, pues, aludiendo a intereses espurios, y así podemos seguir con un larguísimo etcétera. Hemos conservado parte de la universidad, parte. La Universidad de Granada no es lo que era, sigue siendo una universidad importantísima, pero yo creo que Oxford o Cambridge, por ejemplo, por así de referencia para todo el mundo, no hubiesen permitido nunca que se hiciera una universidad en Jaén, una universidad en Almería, que desapareciera hace 40 o 50 años ya y se creara la universidad en Málaga, porque bueno, es que la Universidad de Granada es una cuestión que va a cumplir 500 años, que ha sido siempre de referente y puntero, y bueno, no puede permitirse que siempre a Granada le toque perder. Las últimas 4 décadas ha sido absolutamente abrumador, por un fenómeno de concentración del poder en Sevilla, que no denuncio yo, que lo vengo denunciando desde siempre, pero puedo presentar algunos escritos y artículos, como en el año 1985, el entonces alcalde de la ciudad, Antonio Jara Andreu, decía que no se podía tolerar lo que estaba pasando. Bueno, pues del año 85 al año 2023 que nos encontramos, han pasado 38 años, y en los 38 años no hemos hecho nada más que perder. No hay ni una sola institución de nueva creación en Andalucía que haya venido de Granada. Solo una. 2, la Escuela Andaluza de Salud Pública, que veremos a ver qué pasa con ella, y el Parque de las Ciencias. Y el Parque de las Ciencias, veremos a ver qué pasa con el Parque de las Ciencias, con lo que está pasando, ¿no? Por tanto, nosotros centramos mucho nuestro programa en no quitarle nada a nadie, pero sí en recuperar lo que nos corresponde, lo que ya teníamos y lo que nos corresponde por derecho, el caso de la ESE, ¿no? César, Granada tiene en el turismo un referente económico de máximo nivel, uno de nuestros principales motores económicos y de empleo, pero con el riesgo de morir de éxito. ¿Os planteáis repensar el modelo turístico para Granada? Hombre, lo que no se puede es morir de éxito ni ir pegando la última abrazada en la orilla, que es lo que pasa aquí, ¿no? Aquí viene mucha gente a Granada, la gente quiere venir a Granada. Las estadísticas demuestran estas circunstancias. Se están abriendo hoteles de 5 estrellas en Granada. Granada nunca tuvo hoteles de 5 estrellas, tuvo muy buenos hoteles, pero de 4 estrellas, que casi eran 5, pero no eran 4. Ahora yo creo que ya vamos por 12 a 14 hoteles de 5 estrellas. La gente quiere venir a Granada, por tanto el turismo de calidad, de 5 estrellas, como el que abunda, que es el turismo barato, ramplón, que viene buscando la tapa, la juerga fácil, es decir, todo aquello que no se permite en otras ciudades se permite en Granada. Y eso es un tema municipal, no es un tema exclusivamente ni autonómico ni nacional. Hay que replantearse el tipo de turismo. Entonces nosotros tenemos una serie de infraestructuras que pueden permitir tener todo tipo de turismo, pero muy especialmente el turismo de calidad. La gente que quiera venir, o los ciudadanos que quieran venir a Granada a ver la Alhambra, pueden ser de cualquier condición cultural, porque la Alhambra tiene un poder de atracción mundial que puede hacer que venga desde un obrero de Wyoming hasta un catedrático de la Universidad de Moscú que quiera venir a verlo. Pero hay que replantear precisamente, ordenadamente, por una segmentación del turismo en lugares como el tema de la Alhambra. Pero es que de Granada tiene una serie de infraestructuras, por ejemplo, el Festival Internacional de Música y Danza,
que se está celebrando todavía en estos días, que no es permisible que se encuentre con las inversiones que tiene y que tenga la nombradía que tiene. Es decir, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada tiene un buen renombre fuera, pero no tiene capacidad suficiente para traer pues todas aquellas, y vienen cosas buenas, las mejores cosas que se exigiría el festival, que lo cual permitiría ser un foco de atracción de ese turismo de calidad musical que se mueve por una serie de ciudades punteras en el mundo, entre las cuales podía estar Granada. Y así podemos seguir señalando. Es decir, Granada tiene que reestructurar el turismo, segmentarlo y optar por un turismo de calidad, porque tenemos posibilidad de tener un turismo de calidad y lo mismo podemos llevar a la costa. La costa tropical está bien de infraestructura, no está como la Costa del Sol, podía estar mejor, pero todavía tiene posibilidades de desarrollo y de transformación que permitiría un turismo de sol, un turismo de mayor calidad. Y por supuesto, turismo de invierno, turismo con Sierra Nevada, el turismo de aventura que está hoy en boga, o el turismo deportivo. Granada, no se nos olvide que Granada en este momento, por las circunstancias, pues es una de las pocas provincias en nuestro país que tiene 2 equipos en primera, en baloncesto y en fútbol, pero es que además tiene toda una serie de deportes donde Granada siempre se ha practicado bien el deporte, el ciclismo. Estamos viendo el señor de Almuñécar, que bueno, que nos descuidemos hasta ganar el Tour, y toda una serie de deportes menores que han florecido siempre en Granada y que deben de ser necesariamente apoyados desde el punto de vista turístico para que exista la posibilidad de un turismo deportivo. Y con eso apoyo desde aquí a la celebración y a la vuelta de la Maratón de Granada, que fue la tercera de España después de Madrid y Barcelona, y desapareció por ese interés que vamos a mejor ahora a comentarlo, pero que generarían pues esa otra forma de atracción que sería el turismo deportivo. Por tanto, turismo deportivo, turismo cultural, turismo de sol, turismo de aventura, turismo de invierno. El que tenga más que venga y que lo diga. Pues tendríamos muchas más cosas de las que hablar, pero lo que no tenemos es tiempo. Pero sí nos gustaría, César, que cerraras tú el programa, que te dirigieras a las granadinas y los granadinos que nos están viendo, un poco para hacerles ver por qué hay que el próximo día 23 votar a Juntos por Granada. El minuto de oro. El minuto de oro. Bien, nosotros no podemos ofrecer soluciones a todos los problemas que Granada tiene, pero sí podemos ofrecer algo distinto a lo que pueden ofrecer el resto de los partidos políticos que concurren, y es tener una voz propia, y que Granada cuente, y que Granada, cuando se exprese en el Parlamento o en el Senado, en el Congreso o en el Senado, pues esté hablando Granada, no que estén hablando los intereses de determinados partidos. Pongo un ejemplo: todos los cabezas de lista exclusionistas del Partido Popular, y el Partido Popular, el número 2 de su lista al Congreso, no lo es, no son de Granada. Es decir, el candidato del Partido Socialista, el candidato del Partido Vox, el candidato del Partido Sumar, el candidato de la Caminando Juntos, la señora Luna, ninguno son de Granada. El número 2, quitando a don Carlos Rojas, que es el número 1 del Partido Popular al Congreso, y lógicamente por razones está ahí puesto por su proximidad al poder orgánico ahora mismo del Partido Popular. El número 2, el señor Pablo Hispán, es que no es de Granada. Es decir, yo quiero ver cuando se reúnan los representantes de la provincia de Granada para hablar de los intereses de Granada, ¿de qué van a hablar? Primero es que no conocen la provincia. Y aquellos que la conocen, por ejemplo, algunos que van incluidos en la lista, pues hablan en favor de La Coruña o van en favor de otros lugares. Nosotros garantizamos tener una voz propia, que la voz de Granada en el Parlamento, en las Cortes Generales, cuente, que se oiga, que se diga y que establezca pues una serie de prioridades en favor de nuestra provincia, que habrá que conjugarlo necesariamente con el poder que en ese momento pues esté en el gobierno. Decir que nosotros queremos esa opción de gobierno pues realmente sería una cuestión ilusa, ¿no? Nosotros pedimos el voto para Juntos por Granada porque creemos que Granada se merece pues tener esa voz propia. Pues César Girón, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Juntos por Granada en las elecciones del próximo día 23. Que vaya muy bien la campaña. Muchísimas gracias. Que vayan bien los resultados y bueno, seguiremos viéndonos por aquí estos días. Seguiremos viéndonos, no sé cómo van a ir los resultados, pero nos congratulamos con conseguir por lo menos los mismos votos que tuvimos en las municipales. Iremos dando paso. Pues ha sido un placer, César. Igualmente. Ustedes no se nos vayan porque es hora ya de darle un repaso a esta tórrida jornada en Andalucía. Hasta ahora mismo.